Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Crean en Dios, crean también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y dice el Señor, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Quiere decir que Jesús regresa. No son cuentos de hadas ni locuras de los evangélicos que nos lavaron el cerebro. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la verdad. Te pido que quebrantes ahora toda fortaleza de mentira en las mentes y en los corazones, y que los que no creen, Señor, sean, Señor amado Padre, movidos por ti, para que sus corazones, Señor amado Padre, crean en esta mañana y aseguren la vida eterna. En Cristo Jesús, amén. Puede sentarse, amado. ¿Cuál es el destino de los justos? Es una interrogante que vamos a tratar de responder hoy a la luz de las Escrituras, no en base a opiniones de hombres. Para explicar esto, primero tenemos que irnos a la base de lo que es la salvación. Hay un pensamiento popular que en la teología se llama la doctrina o la teología del universalismo, que todos creen que van a ir al cielo, porque como Dios está en el cielo y Dios nos creó, cuando nos morimos nos vamos con Él. Eso es un pensamiento bonito y positivo, pero no es bíblico. La Biblia dice que para ir al cielo tiene que haber unos requisitos que el hombre debe de llenar. Bueno, la salvación consiste básicamente en tres aspectos que caracterizan el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es aquella persona que ha nacido de nuevo, valga la redundancia, porque ha depositado en Jesucristo la fe. Y ahora ha dado un cambio en su vida y vive para Dios. La salvación consiste de tres cosas o tres elementos esenciales: la justificación, la regeneración y la santificación. La justificación es la absolución de la culpa. Es decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, como todos somos culpables, merecemos morir. Pero en lugar de morir nosotros, Dios envió a Jesús a la cruz del Calvario, no porque tú y yo éramos buenos, sino porque precisamente somos culpables de nuestro pecado. Y entonces en la obra de Cristo nosotros somos justificados cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, o como se conoce por ahí, cuando nos convertimos al Señor. La justificación también sucede la regeneración de aquel que es salvo, que es una experiencia ya interna, que recibimos una nueva vida, es un nuevo soplo de vida que nos da el Espíritu de Dios al alma que está muerta. La Biblia dice que el alma que pecare morirá. El hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, y el alma abraza todo lo que son el asiento de las emociones, la voluntad del hombre a mi manera, o si no, no se hace, yo hago de mi vida lo que yo quiera porque es mi vida, ¿no? Como así vivíamos algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Antes de conocer al Señor, aunque usted diga que no. Entonces, cuando viene Cristo a tu vida, ya tú no vives para ti. Tú dejas el mundo atrás y ahora ese acto divino te regenera y tu interior comienza a cambiar. Ya no piensas como pensabas antes. Ya no eres atraído por las cosas que antes eras atraído. Ya no participas del estilo de vida que antes participabas, porque entonces sucede lo tercero, que es la santificación. Y la santificación es donde usted y yo somos renacidos y dedicados ahora al servicio del Señor. Quiere decir que una persona santa es una persona que se dedica a servir a Dios. Por lo tanto, en todo lo que hago, en el trabajo, en la escuela, en Walmart, echando gasolina en el puesto, en todo lugar, comiendo, cenando, almorzando en la ciudad, donde quiera que yo estoy sirviendo al Señor. Ahora, entonces, por medio de la salvación, somos justificados. Y desde ese momento, somos destinados a la vida eterna, en la presencia del Señor. Ahora, Dios nos acepta por la fe
y nos regala la vida eterna que no merecemos. Es un regalo. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios, no es algo que yo hago ni me gano por mis buenas obras. ¿Están de acuerdo? Dice Romanos capítulo 1, verso 17, el versículo que convirtió a un gran hombre que se llamó Martín Lutero. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, dice el texto, mas el justo por la fe vivirá. Quiere decir que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras que hagamos. Ahora, toda persona que deposita su fe y su esperanza en Jesucristo pasa de un estado de condenación a un estado de justificación automáticamente. Por eso es que es difícil para nosotros creer que el borrachito, el tecato, el adicto, la prostituta, aquel que ayer estaba conmigo, hoy está en una iglesia y dice que cambió su vida. Y decimos, eso es lo que es un hipócrita. Pero cuando Cristo viene al corazón y a la vida de una persona, la justificación de aquel que por la fe recibe a Cristo es automática. En ese momento esa persona es justificado. No por las obras que él haya hecho, sino precisamente porque puso su confianza en la obra de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 21 al 22, Pablo escribe y lo dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, el antiguo pacto, el antiguo testamento, los profetas, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento habló de ello, pero la justicia de Dios, dice el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, que es el nuevo pacto en su sangre, para todos aquellos que creen en Él. Creo que el monitor un poquito para abajo y siento yo un poquito de feedback. Perdón. Entonces, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Quiere decir, hermano, que si usted, no importa su vida, no importa su pasado, si usted fue un asesino, si usted fue un violador, si usted fue lo que haya sido, hermano, si usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, en ese momento Cristo te justifica, Cristo te santifica y Cristo te regenera. Ahora, no empece a eso. Significa que no voy a pagar mi culpa con la justicia terrenal. Porque si soy un ladrón, tengo que pagar. Romanos capítulo 13 habla de que Dios pone a reyes, Dios pone y quita reyes, y Dios es el que da autoridad a la justicia. Ahora, en el primer pacto, el hombre hacía todo lo posible. En el Antiguo Testamento, el hombre hacía todo lo posible por agradar, satisfacer la justicia de Dios. Pero repito, la justicia de Dios demandaba muerte, sangre, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre tenía que todos los años, como yo le he enseñado en múltiples ocasiones, tomar un becerrito que simbolizaba a ti y a mí, o en ese momento realmente cargaba los pecados tuyos y míos y simbolizaba a Jesús. Iba, lo degollaban, tomaban la sangre, la ponían en un platito, la llevaban a un lugar dentro del santuario que se llamaba el lugar santísimo, y allí descendía la presencia de Dios y significaba que todos los pecados del pueblo habían sido perdonados por un año entero, pero el año que venía había que volver a hacer lo mismo. Entonces la justicia de Dios demandaba derramamiento de sangre. Dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero la sangre de aquellos animales, el escritor a los hebreos, de una manera vasta explica que no era suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Tenía que venir la sangre de uno que fuese justo. Y la Biblia dice que descendió el justo y dio la vida por los injustos. Y ese justo se llama Cristo. Y en Él ahora tú y yo somos justificados por la fe. Aquellos que hemos atravesado ese proceso, la pregunta es, ¿a dónde vamos después de esta vida? ¿Cuál es el destino final nuestro? Así que el veredicto de Dios para quienes reciben a su Hijo, porque este aspecto de la justificación tiene que ver con elementos judiciales. Hay un juicio, pero en el juicio, en lugar de Dios culparte a ti, puso a su Hijo en la cruz y tomó Cristo el lugar tuyo y mío, siendo inocente, derramó su sangre por ti y por mí que somos culpables.
Y en su sangre, en su sacrificio, Dios del cielo mira y desciende, pone su mirada sobre nosotros y dice, bueno, en el sacrificio de mi hijo, por cuanto tú aceptaste que yo lo envié, que en su sangre hay perdón para tus pecados y tú lo recibes, ahora yo no te culpo a ti, sino que te justifico, te dejo libre, puedes irte. La pregunta sigue en pie, ¿a dónde van los justos? El estado de condenación en el cual el hombre vivía por sus pecados fue precisamente lo que hizo necesaria la justificación. Ahora, ante este problema, mucho antes de que se escribiera inclusive la mayoría de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, vivió un hombre que se llamó Job, antes de la ley. Y Job, inspirado siempre por el Espíritu Santo, en el capítulo 9, verso 2, lanza un interrogante, hace primero una declaración y luego tiene un interrogante en la cual nosotros necesitamos meditar el día de hoy. Él dice, 9:2 de Job, ciertamente yo sé que es así, pero surge la interrogante. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Quiere decir que es un asunto milenial, es un interrogante milenial. Y ante esa misma problemática, inspirado por el mismo Espíritu Santo, un hombre, el carcelero de Filipo, que vigilaba para que los discípulos no escaparan de la cárcel, y ocurrieron unos eventos que no tengo tiempo para explicar. En ese momento dice él, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Así que la fuente de la justificación es únicamente establecido así contundentemente la gracia de Dios. Yo no soy justificado porque le hice un favor a una viejita en el supermercado o porque le cambié la llanta al vehículo que tenía la llanta explotada o reventada o vacía en la carretera y ahora yo soy una persona que hice obras y voy para el cielo y el Señor está escribiendo mis buenas obras para recompensarme. No, la Biblia dice que nuestra justicia, dice el profeta Jeremías, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. La justicia del hombre no sirve. La justicia del hombre deja suelto a un culpable, absuelve a un culpable, pero no porque alguien pague, sino por la corrupción. Ahora, somos justificados meramente como un acto de pura bondad y favor inmerecido de parte de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Y es un acto totalmente independiente de cualquier obra que nosotros podamos hacer. No hay nada que usted pueda hacer para merecer el perdón de Dios. Por eso es que la única base sobre la cual la justificación puede ser efectiva es, repito, sobre la justicia de uno que se llama Jesucristo. No hay nada ni nadie que pueda justificarnos sino solamente Dios. Y Romanos capítulo 8, verso 1 al 2 escribe, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y de esa esperanza es que precisamente yo quiero ahora responder la interrogante, ¿a dónde van los justos cuando mueren? Por eso el tema de hoy, ¿cuál será el destino de los justos? Bueno, la interrogante se responde sencillamente. Los justos van al cielo. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere ir al cielo? Vamos a ver a la 1, a la 2. ¿Quién no quiere ir al cielo? Salmo 37, verso 28 y 29 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruido. La contraparte de una persona justa por la fe en Cristo es una persona impía. Es aquel que rechaza la gracia de Dios. Pero el texto determina contundentemente y declara el verso 29 del Salmo 37, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora mire, Dios no vino a salvarnos para dejarnos en este mundo como algunas religiones enseñan, que después de todos los juicios y demás, nosotros nos vamos a quedar aquí enterrando muertos, enseñan algunas religiones. No.
Dios no envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros para salvarnos, justificarnos, santificarnos, regenerarnos y dejarnos en esta tierra llena de pecado y maldad. No, su cuidado va más allá de esta vida. El cielo será la herencia de quienes pusieron su esperanza en Jesucristo, pero aquí en la tierra. Le voy a decir algo, después que usted muere, no hay rezo que valga. Esos son inventos de hombres. Y vamos a rezar para que fulano salga del purgatorio. No hay purgatorio. Esos son inventos de hombres para meterle miedo a la gente y sacarle el dinero para que tú dieras dinero en las indulgencias y da más dinero, que lo vamos a sacar y ya lo metimos al cielo. A fuerza de punta a patá. Es un invento. Entonces, hermano, Dios nos creó a nosotros para que le conociéramos. La Biblia dice que fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Dios creó al hombre para que el hombre le amara. Dios creó al hombre para que el hombre le sirviera en este mundo, pero sobre todo para que disfrutara una comunión eterna con Él más allá de este mundo. Por eso Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque Cristo no es un mentiroso. Entonces, hermano, nuestra esperanza es que veremos a Dios cara a cara. Vamos a ver, a mí me fascina ese texto que dice: conoceremos cómo fuimos conocidos. En ese momento, cuando yo, vea mi vida, no sé cómo será. Esto no lo explica la Biblia, es solamente un deseo vacío que yo tengo de ver ahí qué porquería yo era, como dice Pablo a los Corintios capítulo 1 en su primera carta, verso 18 al 23, cuando dice: lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo que no era, escogió Dios para avergonzar al sabio, al fuerte, a lo que no es. Pero todo es en Cristo, por Cristo y para Cristo, hermano. Y las palabras de Jesús a un ladrón, yo no sé si usted ha leído este texto, amado. Vamos a verle cara a cara. Yo me refugio en las palabras de aquel ladrón que estaba en la cruz del Calvario. Algunos le llaman el buen ladrón. No hay ladrón bueno, era un ladrón malo. Y está Jesús allí, y está este hombre a un lado y otro a su izquierda, y de repente aquel hombre le dice, Jesús, él le lanza unas palabras a Jesús y le hace una petición al Señor. Y las palabras de Jesús fueron: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que Jesús llama paraíso al cielo. Ahora escuche bien. La Biblia utiliza varios nombres para describir el cielo. Mi intención no es examinar detalladamente cada uno de ellos, sino enfatizar el hecho de que el cielo es el destino de aquellos que aquí en la tierra escogieron servir a Jesús, que fueron justificados delante del Padre. La palabra paraíso significa literalmente jardín, un paraíso. Y cuando decimos que el cielo es un paraíso, eso nos da en un sentido, por lo menos a mí, yo no sé usted, como que de felicidad, como un sentido de bendición, un jardín hermoso, con olor, así como algunos de ustedes que me abrazaron y me dejaron con alergia esta mañana, de tanto perfume que se echaron. Ahora, imagínate aquel ladrón en la cruz. Escuche bien, piense conmigo por un instante. Él reconoce que es culpable de sus delitos. Él dice, yo soy, le dice al otro: chico, cállate, brother, ¿cómo tú te expresas así de este hombre? ¿Tú no ves que él es inocente? Nosotros merecemos, estoy parafraseando, nosotros merecemos estar aquí, pero él no. El que le entiende, ¿no? Él pudo ver entonces que Jesús era inocente, que no merecía el castigo que él mismo merecía. Mas sin embargo, el ladrón se atrevió a pedirle a Jesús algo que nadie más le había pedido a Jesús, ni siquiera en sus 3 años y medio de ministerio terrenal, ni sus discípulos mismos. Y le dice: oye, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa revelación vino de Dios, lógicamente.
Y dice, Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La única desventaja que yo veo allí es que Jesús le está diciendo, tú mueres hoy. Sí, porque hoy mismo estás conmigo porque ya no vas a vivir más. Pero le está dando una esperanza y le está diciendo, hoy te vas conmigo para el paraíso. Y es importante, fíjate que Jesús nos dice, te vas conmigo para el limbo o para el purgatorio. Te vas conmigo para el paraíso. Y esto es importante, hay que prestar atención a este tipo de mensaje porque es lo que la iglesia necesita para estar preparada para irse con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia necesita filtrar lo que oye. Hay que filtrar, hay que afinar el oído para escuchar las sanas palabras de Jesucristo. Este mensaje de hoy es lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Quiere que la iglesia esté preparada. Por eso no debemos distraernos en otras cosas que nos puedan quizá enseñar gente por ahí o los predicadores de Tuyub, ni nada de eso. Cosas que no aprovechan para la eternidad. Riquezas, carros, casa, prosperidad. Si usted quiere todo eso, trabaje. No se lo achaque a Dios. Dios bendice, sí, Dios bendice. Dios prospera, sí, Dios prospera. Así como prospera tu alma. Quiere decir que un rico cristiano tiene que tener un testimonio de vida, amado, que cuando usted lo vea, wow. Entonces tiene que ser algo congruente, ¿no? Ahora mire esto, amado. Apocalipsis capítulo 2 verso 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2 verso 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiere decir que la Biblia ahí enseña el lugar que nosotros conocemos como el cielo, donde está Dios, como el paraíso de Dios. Y la frase al que venciere encierra entonces la idea de que estamos en una batalla, estamos en una pugna, estamos en una lucha, estamos bajo ataque, estamos viviendo una guerra constante, sin tregua. Tenemos que esforzarnos, tenemos que pelear, tenemos que luchar, hermano, y no perder tanto tiempo aquí nosotros comiéndonos por los rabos, perdone que se lo diga así. Hoy más que nunca la iglesia necesita unirse para vencer contra las acechanzas de Satanás. No es tiempo de bajar la guardia, sino de luchar. No es tiempo de unirnos por ahí a socavar el piso a nadie. No es tiempo de estar en juntillas con cosas y hablando y en reuniones que no edifican, hermanos. Que no ayudan para nada. La estrategia de Satanás, ¿sabes cuál es? Dividamos y conquistamos. Eso es lo que quiere Satanás, dividir la iglesia. Eso es lo que Satanás quiere. Dividirnos. Que Casa de Bendición esté dividida. Y todos los años estemos con las mismas batallas. No, hermano. Casa de Bendición está más unida que nunca. Casa de Bendición está más fuerte que nunca. Casa de Bendición estamos, amados, creyendo las promesas del Señor y estamos caminando en obediencia a Dios. Qué bueno, Señor, que de aquí se ve todo. Profecía de ojo abierto. ¿Y cuál es la estrategia del Señor? Unidos venceremos. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. La recompensa no se recibirá en esta vida, aunque somos bendecidos con todo lo que el Señor nos concede. Pero mire, hermano, la verdadera recompensa la recibiremos cuando nosotros abramos nuestros ojos delante de Dios allá en el paraíso. La experiencia de un hombre que se llamó Saulo de Tarso, más tarde se llamó Pablo. Él la escribe allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4, y dice: ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice él, verso número 2. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo, ¿no? Que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Mire, por esto yo tengo mucho cuidado, hermano, con que me morí y fue al infierno y allá vi que estaba Hitler. Y entonces después me volví, viví, morí otra vez y me fui al cielo. Y pasé por la casa de San Quintín y vine para atrás y volvió el Señor y me metió al infierno. Espérate, hermano, espérate. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, lo hizo con Pablo. Pero Pablo mismo dice, las cosas que yo vi, lo que escuché, ni siquiera puedo escribir, ni puedo dedicárselos a ustedes. Pero hoy día todo el mundo va al infierno y escribe el libro y se hace de chavo y después se olvida el cielo. ¡Auch! Y el Señor le reveló a Pablo esta gran verdad acerca de la realidad de un paraíso, hermanos. Y es tan maravilloso que Pablo mismo dice, yo no puedo ni describirlo. No puedo hacer un libro y ponerle mi foto al frente. Pablo dice que fue llevado por el Señor, él le llama el tercer cielo, y ahí mismo pasa a describirlo como un paraíso, un jardín. Ahora, yo no sé si a usted le parece curioso o no le parece maravilloso que la historia de la humanidad inicia en un jardín, se restablece en un jardín por medio de Jesucristo, y la palabra nos enseña que terminamos en un jardín. A mí eso me parece maravilloso. Y en aquel lugar Pablo escucha ya cosas que él no puede expresar. Y lo que sí podemos decir o deducir por el caso del ladrón de la cruz y la revelación que recibió Pablo acerca del paraíso es que allí nadie va si Cristo no lo lleva. Nadie entra si Jesús no le escolta, para ponerlo de alguna manera. De ahí la necesidad de comprender la importancia de la justificación por la fe en la obra de Cristo. Y mire, aunque nuestra meta es llegar al cielo, ¿cuántos días? Ahí todos dicen amén. Nuestra meta es llegar al cielo. Pero antes de cumplir la meta, usted tiene una misión aquí en la tierra. Por ahora, no hablemos de la meta, hablemos de la misión. Por eso Juan escribe, al que venciere. Tienes una misión que cumplir. Pero el problema es que yo quiero cumplir la misión de Pedro. Y Dios dice, es que yo no te llamé a ti a eso, yo te llamé a ti a esto. Entonces yo quiero cumplir la de Jorge. Y Jorge quiere cumplir la misión del otro. Y el otro, y todos estamos metiéndonos y atravesándonos en el propósito y el plan de Dios, como decía yo la semana pasada. Y estamos luchando contra Dios porque nos estamos metiendo en terrenos que Dios no nos ha llamado. Usted tiene que vencer ahí donde Dios te ha puesto. Dios te preparó y te equipó para ser paracaidista. Pues entonces sé paracaidista. Porque somos un ejército inmenso. Pero tienes que vencer. Para eso lo primero que usted tiene que hacer, amado, es aferrarse a Dios. Pon tu confianza en el Señor, no en los hombres. Los hombres fallamos. Y el segundo nombre que vemos en la Biblia, más allá del paraíso, es la casa de mi Padre. Me fascina la expresión de Jesús. La casa de mi Padre. Hay un cántico, por aquí lo cantamos, vuelvo a casa, eso bien cantado, bonito. A la casa de mi Padre. Mire, este nombre lo usó Jesús, exclusivamente Jesús, para describir el lugar de la morada de los justos. Juan 14:2, mire las palabras, las leímos al principio. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. La morada ya está listo, el lugar no. Las moradas están allí. El lugar tuyo
depende de si tú aceptas o no el regalo de la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús. Repito, la morada está, pero tu lugar. La descripción de Jesús acerca del cielo nos da una idea de descanso, la casa de mi Padre, una idea de comunión. Es como cuando llegamos a nuestro hogar después de unas vacaciones largas. ¿Verdad que sí le ha pasado que llega más cansado de lo que se fue? Y llega y dice, en ningún lugar se duerme como en casa. Qué bueno es llegar a casa. Nada mejor que estar en casa. En casa me siento seguro. Es el sentido que le da Jesús. O sea, como diciendo, es la casa de mi Padre. Ustedes pueden entrar allí. Yo los invito. Yo los estoy invitando. Ese es el sentido que tiene la frase. La casa de nuestro Padre. Habla de un lugar seguro. Es la casa de mi Padre. Allí nadie roba, allí nadie entra si no es como tiene que entrar. Allí hay espacio para todos. Por eso Jesús enfatiza, muchas moradas hay. Y eso a mí me habla de abundancia, de cuidados. ¿A quién no le gusta ser cuidado, servido, sentarte a la mesa y que alguien te sirva un buen churrasco con unos tostones? Alábalo si puede. Y las moradas ya están preparadas. Y con la victoria de Jesús en el Calvario, Él abrió ahora la brecha de oportunidad para quienes quieran entrar, puedan hacerlo por medio de Él. Por eso Él dijo, yo soy la puerta del redil. Tienes que entrar por mí. En el mismo capítulo 14, verso 6, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Olvídate de los santos, de los rezos y de la religión. La religión no te lleva a Dios, ni los santos, ni los rezos, ni el pastor. Usted necesita un encuentro personal con Jesucristo y asegurarse y darle reservado RSVP lo más pronto que usted pueda, para que cuando llegue a las bodas allá, su nombre esté en la lista y digan, adelante. Es la casa de mi Padre. ¿Se imagina ser invitado a un lugar y que luego no le dejen entrar porque usted olvidó reservar su lugar? ¿Le ha pasado? Hoy es el día que Jesús te extiende una invitación para que vayas con Él a la casa de su Padre. Reserva tu espacio, estás a tiempo. Pon tu fe en Jesús. El cielo espera por ti y por mí, pero por medio de Jesús. Esa es la tierra prometida nuestra. Eso a mí me da sentido de pertenencia. El cielo es la heredad de los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Todos amamos a Dios. Gloria sea al Señor, nos vamos con Él. Es como un país lejano al cual nos dirigimos. Es el paraíso, es la casa de mi Padre. Y ahora se habla de una tierra prometida, de una ciudad que desciende del cielo, dice Juan en Apocalipsis. Como el pueblo de Israel marchaba y marchaba y marchaba camino rumbo a Canaán, una tierra prometida. En el libro de Hebreos capítulo 11, verso 13 al 16, describiendo aquello que sucedió en la antigüedad, dice, y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14 revela, hay una revelación poderosa ahí. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de regresar. Volvamos a Canaán, pero no es Canaán lo que ellos buscaban. Ellos buscaban una esperanza gloriosa hacia un futuro incierto para ellos, que solamente había sido prometido, profetizado, y que venía un Mesías que los iba a libertar y les iba a dar a ellos la esperanza de vida eterna. Y ellos murieron sin ver a Cristo nacer. Por eso dice que como de lejos lo vieron, pero no alcanzaron todavía. Y dice el verso 16, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial.
Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo quiero recordarle a la iglesia el día de hoy, 30 de noviembre 2025, ya el Padre preparó una ciudad que es el cielo para aquellos que por la gracia han sido justificados, para que cuando tú cierres tus ojitos aquí en esta tierra, los abras delante de Dios allá en la presencia del Señor en el cielo. Aleluya. Esa es la esperanza nuestra, hermano. Diga conmigo: no puede el mundo ser mi hogar. ¿Acuerdan de ese himno? En gloria tengo mi mansión. La fe y la esperanza de Israel era hacia el futuro. Ellos esperaban la venida del Señor. Nuestra fe es hacia el pasado. Ya Cristo vino, ya murió, ya resucitó y ascendió. Capítulo 1, versos 7 al 11 del libro de los Hechos. Dice que así como se fue, Él volverá nuevamente. Por lo tanto, ese volverá es por nosotros, la iglesia, para volver a llevarnos de vuelta al cielo. Y la revelación de este versículo es que a pesar de haber podido poseer la tierra de Canaán, lo cual poseyeron, todavía el pueblo continuaba anhelando algo más, algo más. Por eso dice el pasaje: si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos buscaban algo más. Israel no se conformó con las cosas terrenales, sino que buscaban las celestiales. Ellos esperaban el Mesías. Nosotros esperamos la segunda venida del Mesías, que ya nos salvó, nuestro Salvador Jesucristo. Él prometió que vendrá y nos tomaría a mí mismo y nos llevaría donde Él está, y allí estaríamos en las moradas celestiales con Él. Y Dios ha preparado una ciudad en la cual habitarán únicamente sus hijos. Aquí vivimos todos como perros y gatos. El justo, el injusto, el bueno y el malo. Pero allí no. Allí solo los justos, dice la palabra, heredarán la tierra y vivirán sobre ella. Por último, la palabra del Señor habla de una ciudad. Y este nombre sugiere una idea de que vamos a vivir en una sociedad donde va a haber orden. El cielo no es como la tierra. Allí va a haber orden. Hebreos 11:10 dice: porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Quiere decir que el todo, la esencia de esa ciudad, la pureza de esa ciudad descansa únicamente en la obra de Dios. Y nuestro Dios es un Dios de orden. Él gobierna por encima de todo lo terrenal. Y aunque usted vea, déjeme regalarle una perla, un versículo para que no se desesperen, pierda la esperanza. Iba a decir un disparate. Desespérense. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que por más que los gobiernos, por más que los políticos, por más que los hombres, no, todavía Dios sigue en control. Capítulo 6 del libro de Isaías. Isaías lloraba porque su primo Usías había muerto, pero Dios le revela a Isaías el templo, los quiciales se estremecían, la falda de Jehová llenaba el templo, y le decía a Isaías: Usías murió, pero yo sigo sentado en el trono, yo sigo gobernando. Dios es un Dios de orden. Él gobierna. Allá no habrá títulos, ya no habrán grandes líderes, allá no habrán cristianos famosos. Allí no, allí habitará solamente en ese lugar aquellos cuyos nombres se encuentren escritos en el libro de la vida. Y Juan le llama la Nueva Jerusalén. 21:2 del libro de Apocalipsis dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto habla de expectativa, de celebración. Esto habla de consumación. Y esta vida es solo el preámbulo, amigo que estás aquí, no has aceptado a Cristo. Esto es solo el preámbulo de lo que nos espera aquellos que perseveramos fielmente hasta la muerte. El hogar de los justos no será esta tierra, el hogar de los justos serán las moradas celestiales que ya Dios ha preparado para aquellos que en Él creen.
Y así es la condición de los justos que mueren antes de la segunda venida del Señor. A lo mejor usted dirá, pastor, pero ¿y mi abuelita que murió? Si era creyente, primero que nada, ella está en un lugar, en un estado intermedio, un lugar de descanso. No es, ¿cómo se le llama? Se me olvidó ya eso. ¿Cómo? Purgatorio. Purgatorio. Yo crecí en la religión católica, la religión tradicional, y fui de todos menos sacerdote. Y nunca cuestioné eso, pero cuando me convertí, comprendí, leí la Biblia. Pues sí, yo no había leído la Biblia. Leí la Biblia y decía, ¿y dónde sacamos esto? Y la verdad, amado, que uno vive en un grado de ignorancia. Por eso la palabra dice que el pueblo de Dios perece. Falta de conocimiento. Pablo revela, y con esto iniciamos la serie hace 2 semanas atrás. ¿Quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. Pablo revela allí lo que sucede con los justos que murieron antes de que Cristo regresara. Porque yo lo espero esta noche, hoy, ahora. Pero ¿y si tarda en venir y yo muero? ¿Qué pasa conmigo? La Biblia dice, tampoco queremos, hermanos, le escribe Pablo a la iglesia de Tesalónica, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen aquí son los que descansan porque ya murieron. Es un término que utiliza la Biblia. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y ahí hay unas enseñanzas acerca de las que eran las diferentes fuentes religiosas, judaicas y demás, que no voy a entrar en ello, pero algunos no creían en la resurrección de los muertos y no tenían esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que murieron en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto yo lo expliqué hasta el cansancio. Verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que si Cristo viene en este momento y sucede lo que la Biblia llama como el arrebatamiento y de momento se queda esto vacío o medio vacío, a lo mejor se quedan algunos aquí con la ropa extra y demás, esos que se fueron no suben sin antes los que murieron ayer, antier, toda la época antes de Cristo, sean primero resucitados, transformados con un cuerpo glorificado, y ellos van antes que nosotros y nosotros después ascendemos. No en este cuerpo carnal tampoco, con dolores de disco ni nada de eso. Ahí hay otra revelación de una transformación que sucede. Entonces, morir en Cristo es ganancia, hermano. De allí nace la espinita que el diablo le mete a los cristianos, el miedo a la muerte. Pablo dedica un capítulo completo, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios acerca de esto. Y hay gente que son creyentes pero tienen miedo a la muerte. Hágame el favor. Se supone que usted ya no vive. Ya usted murió. Cristo es el que vive en ti. Entonces no le haga caso al diablito. Me voy a morir. Usted sabe, yo le voy a profetizar, usted se va a morir. Y le voy a decir cuándo se va a morir. Usted se va a morir cuando Dios diga que se va a morir. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entonces, ¿para qué vivir con miedo? Morir en Cristo es ganancia, hermano. Y el destino final de los que mueren en Cristo es la presencia del Señor. Yo no puedo amar tanto a este mundo que no quiera encontrarme con Dios. No tengo prisa, no tengo pensamiento suicida. Tampoco se vaya a equivocar. Pero los cristianos no perdemos la esperanza con la muerte. Al contrario, la muerte lo que hace es que me acerca más a Dios, porque a través de la muerte ahora yo tengo entrada, y lo que quiero es oír aquellas palabras que diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Eso es lo que a mí me importa, eso es lo que me interesa, hermano. Y número 2, después de la resurrección de esos que murieron, que se han levantado, van a ir entonces a la presencia de Cristo, a un tribunal. Tampoco puedo explicar mucho de esto. Ay. Después de la resurrección, murió mi abuelita y resucitó y se fue con Cristo. ¿Y ahora para dónde? Va a ir delante del Señor, a un tribunal. La Biblia le llama el tribunal de Cristo. Pablo le escribe siempre a los Corintios, capítulo 5, verso 10, en su segunda carta. Y Pablo les dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que pasa es que como ya morimos en Cristo y resucitamos en Cristo, ya no vamos a ser condenados. Ya yo no vi un tribunal para que vete al infierno, pero ven acá, ¿o me salvaste o no me salvaste? Ya yo soy salvo. Lo que pasa es que pues allí van a haber soldaditos rasos y van a haber soldaditos bien condecorados. Esos que sirvieron en la obra, esos que vivieron para Dios, esos que hicieron el ministerio, esos que dijeron sí al llamado, esos generales, esos David, esos Abraham, esos hombres y mujeres que dejaron su vida en este mundo como lo están haciendo ahora en Nigeria. Recibo un correo en estos días, un video de un pastor, quizá algunos de ustedes lo vieron. Es un pastor que está bajo amenaza de muerte, como muchos o todos ellos allá ahora mismo en Nigeria. Y él hace un video y su video va dedicado a su familia y le dice a su amada esposa, lo voy a traducir en ajo y habichuela: mi amor, si vienen por mí y te piden una recompensa, no le des nada. Y él se está grabando. ¿Ha visto el video? No le des un peso. ¿Sabes qué es lo que le dice él? Si vienen por mí y me agarran, no le den recompensa, que se conformen con mi sangre. ¡Bah! Yo pago con mi sangre. Eso es todo lo que van a recibir. No, yo me arrepentí, me convertí de antier otra vez cuando vi eso. Y nosotros peleando, hermano, peleando porque pusieron decoración de Navidad en el altar. Sacrilegio. Ay. Hicieron una fiesta y no me invitaron. Señor, tú sabes que mi corazón es tuyo. Allí seremos juzgados, hermano, por nuestras obras buenas y también por las malas. Lo que sí, que el fin de ese tribunal no es condenarnos, es galardonarnos. Termino, el último punto. Al final del milenio, descenderemos del cielo, y descenderá del cielo, debo decir, la Nueva Jerusalén, la ciudad. Y allí sí será el destino final de los justos. Si la iglesia se va, pasa por el tribunal, las bodas del Cordero, 7 años de bodas, 7 años de tribulación aquí en la tierra. Luego descendemos. Estamos el milenio, se acaba el milenio, desciende la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y dice Apocalipsis 21, 10 y 27. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Los mentirosos no van para allá, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿El Cordero quién es? Cristo. Él dijo, por medio de mí, fuera de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué desciende del cielo? Efesios, Pablo escribe, capítulo 1, verso 9 al 10. Dice, dándonos a conocer de su voluntad en la revelación de Cristo, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, en ese momento que Cristo desciende, mora 1000 años, estamos en victoria con Él y llega el momento de ir a la Nueva Jerusalén.
Hágase de cuenta que todos nosotros seamos un pedazo de metal y que pongamos aquí un imán de este tamaño. ¡Bum! Todas las cosas van a ser al cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús, como una fuerza gravitacional. Todo será atraído hacia Él. Y en Él se cumplirá lo que nosotros conocemos como el fin. Los justos irán en la Nueva Jerusalén. Los que no son justos, la Biblia habla que en ese momento se revela algo que todavía no ha sido revelado. La Biblia le llama el lago de fuego y azufre. No es el infierno. Es un lugar nuevo que lo va a estrenar Satanás con todos los que en esta vida rechazaron a Dios. Póngase de pies conmigo. Por eso es que hoy no podemos darnos el lujo de irnos de aquí rechazando al Señor. No. Cristo regresará muy pronto por su iglesia. Y todos debemos estar preparados, hermano. ¿Sabes lo que Él hará? Él levantará a los que hayan muerto y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y su venida, la venida de Jesucristo, repito, será en las nubes. Cuando venga por la iglesia, Él no toca la tierra. Si toca la tierra, la parte en dos. ¿Qué es lo que va a suceder cuando venga en su segunda venida con la iglesia y ponga sus pies sobre el monte de los olivos? Y dice la Biblia, se va a partir en dos. ¡Ra! Y se va a formar lo que los estudiosos creen será, y la palabra, el valle de Armagedón, donde se va a llevar la batalla final. Solo que después que se dispongan todas las naciones contra el pueblo de Dios, en ese momento no va a haber batalla. Porque Dios mismo, con la espada de su boca, disipará y acabará todo. Tutti, morti, forti. Hay victoria en Jesús. Denle el aplauso fuerte y se lo va a dar. Finalmente sabemos que el cielo será el destino de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero lamentablemente también sabemos que el infierno y el lago de fuego será el destino de aquellos que mueran en condenación de pecados. Por eso cuando Juan escribe capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También escribe el versículo 17 y 18. Que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el 18 recalca, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, yo te doy gracias. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.